Saludos y bendiciones para todos. En este momento vengo a traerles la solución de una pregunta que nos realizaron en el live anterior de mi amigo Rafa y yo en los retos de Excel VI. Aquí la idea es poder resolver con ayuda de diferentes herramientas que nos ofrece nuestro amado Excel para que a partir de allí podamos aprender en el proceso. Voy a dar lectura a la pregunta y vamos a solucionar de 4 formas diferentes. Gladys Sánchez nos comenta: buenas noches. Tengo un pequeño reto si tal vez les interesa. No sé cómo resolverlo. Allí va. Del 1 al 100, ¿cuántos 9 hay y cómo sacarlos aparte y contabilizarlos? Esta pregunta no la solucionamos en vivo debido a que estábamos metidos directamente en el reto, pero en su momento comenté que lo íbamos a ver para solucionarlo. En este caso, pues vamos a dar solución a esta pregunta y a partir de allí lo vamos a hacer de 4 formas, como les comenté. En primera instancia voy a utilizar el método observación, es decir, no voy a utilizar formulación, sino que con ayuda de herramientas Excel vamos a solucionar el problema. Vamos a resolverlo también con el tema de formulación, lo vamos a hacer con ayuda de formulación, como es acostumbrado acá en el canal. También vamos a utilizar Power Query, pero esta vez lo voy a hacer yo. Vamos a trabajar Power Query, vamos a ver un poquito de lenguaje M. Y por primera vez en el canal, señores, vamos a resolver también con ayuda de Python en Excel. Así que no se lo pierdan, va a estar genial el video y vamos a aprender 4 formas diferentes para resolver el problema. Sin más preámbulos, señores, vamos con toda. No fuimos, señores. En primera instancia, por el método de observación, vamos a no utilizar formulación, sino herramientas en Excel para poderlo generar. Entonces, nos habla de una serie del 1 al 100, o de una secuencia numérica del número 1 al número 100. ¿Cómo puedo generar esa serie sin necesidad de formulación en Excel y que él me lo ponga verticalmente hablando, empezando desde el número 1 hasta el número 100? Pues lo podemos hacer de la siguiente forma. Miren, coloco el número 1 en una celda cualquiera, en este caso lo voy a hacer en la celda B10, presiono Control Enter para que el selector se me quede directamente en la celda y voy a llamar una herramienta en Excel que se llama la herramienta series, pero lo voy a hacer de una forma bien particular para que lo tengan presente. Me voy a parar en la parte inferior derecha de la celda Excel, voy a presionar clic derecho, arrastro hacia abajo y vuelvo y subo sin soltar ese clic derecho y luego suelto. Si ustedes observan, al hacerlo con clic derecho va a aparecer un menú y ese menú tiene varias opciones específicas, dentro de las cuales necesito llamar la herramienta series. Voy a hacer clic aquí en series y obsérvese que aparece un cuadro de diálogo dentro del cual voy a configurar cómo quiero esa serie específicamente. En mi caso necesito la serie en el sentido de la columna, por lo tanto voy a seleccionar la opción columnas. El tipo de la serie es un tipo lineal porque cada número secuencial debe ser incrementado linealmente en una unidad, en este caso. Por lo tanto, aquí el incremento lo voy a dejar tal cual como me lo propone la herramienta. Es un incremento de 1 en 1. Arranco en 1 y voy incrementando de 1 en 1 hasta un límite que yo defina. Ese límite lo voy a colocar acá. ¿Qué límite voy a colocar? Pues voy a colocar el número 100, ¿ok? Es decir, que voy a arrancar en el número que yo coloqué en la celda B10, voy a incrementar de 1 en 1 en forma lineal en el sentido de las columnas y el límite va a ser hasta el número 100. Si yo lo hago de esta forma y presiono aceptar, efectivamente observaré que si yo presiono control flecha hacia abajo, voy a ver que ya tengo mi serie desde el número 1 hasta el número 100. ¿Perfecto? Ok. Teniendo esta serie ya construida verticalmente hablando, voy a verificar de esa serie cuántos números 9 hay. ¿Ok? En otras palabras, de esa secuencia donde hay contenido por lo menos un 9. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues lo puedo hacer sencillamente con la herramienta de filtro. Presiono Control Shift L, atajo de teclado para prender el filtro y obsérvese de que me va a aparecer el triangulito en la parte superior donde tengo el encabezado dispuesto. Si yo hago clic en ese filtro, ustedes se van a observar que yo puedo
o tengo un cuadro de texto en la parte superior de donde yo tengo la discriminación de los valores que se encuentran en la parte inferior, y ahí puedo utilizar simplemente algo que es digitar el número que yo quiero verificar en cuanto a que esté por lo menos una vez. Y si yo hago esto, van a observar que en la parte inferior única y exclusivamente me van a quedar los valores que tienen por lo menos un 9. Y esto es un brutalito para cada uno de ustedes. Lo que yo escriba en el cuadro buscar va a estar contenido en cualquier parte de lo que se encuentra en la parte inferior del filtro para poder ser traído dentro del mismo. Brutal. Teniendo en cuenta el 9, si yo le doy a aceptar, observo de que por arte de magia, diría uno, ya tenemos los valores que contienen por lo menos un 9 dentro de la secuencia construida. Y si nosotros, por ejemplo, seleccionamos el rango en cuestión y verificamos en la parte inferior, nos dice que hay 19 números que contienen por lo menos un 9. Aunque esta no es la respuesta correcta, porque se nos está diciendo que contemos los 9, no los números que por lo menos contienen un 9. La respuesta correcta varía en el sentido de que en el último número hay 2 9. Si ustedes observan, aquí aparece el 99. Eso quiere decir de que en ese número particularmente hay 2 9. En el resto de números, si observamos bien, solamente hay un 9. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta que estamos buscando en cuanto a la contabilización es el número 20. ¿Ok? 20, porque tenemos 19 números, pero el último tiene 2, por lo tanto le sumamos 1 y nos da 20. Esa es la respuesta correcta. Pero ¿cómo lo saco aparte? ¿Cómo saco directamente aparte esos numeritos? Pues si yo quiero esos numeritos aparte, claramente lo que puedo hacer es copiar así tal cual como está filtrado, control C de copiar. Obsérvase que aparecen las hormiguitas danzantes alrededor de los números como tal. Y yo puedo elegir cualquier celda, por ejemplo, escojamos esta celda, la celda K18, la que se encuentra en consecuencia, y pego con control V. O pego con Enter, también lo pudiese hacer con Enter. Y si lo hago directamente de esta forma, ustedes pareciese que se estuviera solamente viendo dos números, el 9 y el 91. Pero eso es porque el filtro directamente tiene ocultadas las filas que no corresponden con la condición que establecí de que por lo menos en los números hubiese un 9. Si yo quito el filtro, presiono Control Shift L para borrar el filtro de la hoja, obsérvese que lo que hizo Excel fue copiar y pegar los números de forma continua. Y aquí hay un concepto que yo quiero que usted tenga en cuenta. Cuando usted filtra, copia esos datos filtrados y los va a pegar a otra parte, siempre esos datos quedarán pegados de forma continua, donde usted los pegue. Entonces eso es precisamente lo que queremos y efectivamente hemos logrado sacar la lista contabilizando después que a partir de aquí, si yo puedo utilizar una función contar, pero como no estamos haciendo sino el método de observación, pues simplemente a la hora de seleccionar verifico que hay 19 números, pero la respuesta es 20 por lo que comentamos del último número que contiene 2 veces el número 9. Y con esto tenemos resuelto nuestra primera forma o primer método que nos sirve para poder hacer la contabilización y sacar los números que necesitamos aparte. ¿Ok? Muy bien. Este es el método de observación. Ahora nos vamos a el método formulativo. Vamos a hacer esto con ayuda de formulación en Excel. Y obviamente, y no sería de otra forma, utilizando fórmulas matriciales lindas y bellas que nos van a ayudar en este sentido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En primera instancia, generemos la secuencia. Esa secuencia lo vamos a hacer con ayuda, perdón por acá, la ayuda de la función secuencia, ¿ok? Secuencia, donde claramente voy a utilizar solamente el primer argumento que corresponde a el número de filas que quiero que tenga esa secuencia. Ahora bien, sabemos en primera instancia, y esto pues quiero comentarlo para todas las personas que nos están viendo, la función secuencia está a partir de Excel 2021. Si usted tiene una versión anterior, no va a encontrar la función secuencia. ¿Perfecto? Y en la función filas, en el argumento filas, puedo colocar el número manualmente o
puedo utilizar las celdas que he preparado anteriormente en cuanto al número que voy a contar y hasta dónde quiero que llegue la serie. Como la serie quiero que llegue hasta el número 100, pues basta con colocar en el argumento filas, que es el único obligatorio, la celda donde corresponde a el número de valores que quiero que me genere la secuencia a partir del número 1. Si lo hago de esta forma, presionando Enter o Control Enter, como quieran, obsérvese que se genera una matriz desbordada desde el número 1 hasta el número 100. Y ya está. Tenemos la secuencia. Perfecto. Pero de esa secuencia, mi idea es poder, por ejemplo, extraer cuáles de esos valores contienen un 9. ¿Cómo puedo hacer la extracción de los que contienen un 9? Pues lo puedo hacer de la siguiente forma. Puedo utilizar, por ejemplo, la función hallar. Y acá viene la siguiente explicación. La función hallar devuelve el número de carácter en el cual se encuentra un carácter o una cadena de texto en particular. Si leemos, quizás suena un poquito a chino. Se los voy a traducir. Hallar lo que te permite es determinar específicamente la posición en cualquier parte del texto o número en el cual se encuentra un valor que yo determine. En otras palabras, yo voy a verificar si el número 9 se encuentra en la secuencia que yo coloque dentro del texto como tal. Aquí normalmente la función hallar espera un texto como puesto allí, ¿sí? Por ejemplo, él esperaría que yo colocara aquí, por ejemplo, un 1. Entonces, en ese orden de ideas, lo que me está diciendo aquí es, oye, en el texto buscado es 9, yo voy a buscar el 9, dentro del texto que yo ponga en el segundo argumento, que en este caso puse un número, que también serviría en este caso, que es un 1. Si ese 9 no se encuentra dentro del texto que yo ponga a la derecha, me va a generar un error. Y ese error es un error valor, donde efectivamente me lo está dando en este momento. ¿Y por qué me está dando error? Ya lo comenté, el 9 no se encuentra dentro del 1. Pero si yo coloco acá, por ejemplo, 19 como tal, lo que voy a verificar es de que aquí sí ya me dará una respuesta. Y en este caso es el número 2. ¿Qué corresponde este número 2? Pues el número 2 corresponde a la posición numérica dentro del texto o número que yo ponga en el segundo argumento. El 9 se encuentra en la segunda posición del número 19. ¿Ok? Si yo coloco, por ejemplo, 919, ¿qué va a pasar? Pues va a colocar directamente la posición del primer 9 que se encuentre. En este caso, pues él va a colocar la posición del número 1, porque 919 tiene contenido en su primera posición de izquierda a derecha el número 9. Por lo tanto, da 1. Si nosotros vemos por acá 1219, la posición sería la número 4, que corresponde a esta forma. Pero yo no quiero colocar un número aquí, yo quiero colocar la secuencia completa. Entonces voy a colocar acá la función secuencia, donde le voy a colocar el número 100 que teníamos acá. Y como él espera un texto, pero le estoy colocando una matriz de textos, que en este caso es una matriz de números, perdón, entonces él va a buscar la posición dentro de cada uno de los 100 elementos que está allí. Si yo presiono Enter, verifiquemos de que en este caso lo que me está dando es errores de valor en todas las posiciones donde no encuentra el 9, ejemplificando de que aquí está el 1, acá está el 2, acá está el 3, etcétera, hasta el 9. Si ustedes observan, acá está la secuencia izquierda para que ustedes la verifiquen, y acá me está diciendo de que en esta celda se encuentra el 9 en la primera posición. Acá me está diciendo de que el número 9 se encuentra en la segunda posición del número. Acá me está diciendo que el 9 se encuentra en la segunda posición del número, y así sucesivamente. Si nos vamos hasta el final, por ejemplo hasta el número 99, me sigue dando, por ejemplo, de que la posición del número 9 es el número 1, porque él encuentra, recuerden, o te da la posición del primer 9 que se encuentra de izquierda a derecha. Entonces, en ese orden de ideas que tenemos, posiciones de números que se encuentran directamente dentro de la función secuencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos esta parte.
¿Qué quiero hacer o qué puedo hacer? Pues si yo quiero solamente los valores de la secuencia que cumplen con que se encuentre en una sola posición, pues puedo hacer lo siguiente. Puedo intentar usar la función filtrar, pero voy a encontrarme con que la función filtrar aquí no me serviría porque me encuentro con errores. La función filtrar no es capaz de lidiar con errores. En ese orden de ideas, acá lo que hay que hacer o lo que hay que intentar hacer es verificar si lo que me está dando aquí es un número o no. Entonces yo puedo usar una función de información que se llama la función esNúmero. Y la función esNúmero como tal, lo que me va a devolver es que si en cada posición del elemento del array que yo le estoy dando hay un número o no. Si hay un número me va a dar como resultado verdadero y si no lo hay me da resultado falso. Esta función sí es capaz de lidiar con errores. Si yo presiono Control Enter, obsérvese específicamente que me va a dar falso en todos los valores donde había un error, porque el error no es un número. Pero repito, la función esNúmero sí es capaz de lidiar con errores, por lo tanto me dará falso en las posiciones que son errores y verdadero donde encontró una posición específica. Esto que tenemos acá servirá como argumento del filtrar para devolver únicamente los valores de la secuencia que correspondan con el valor verdadero. Entonces, en este orden de ideas, yo puedo utilizar la función filtrar, donde en primer argumento va a ser la secuencia de los números. Entonces, yo quiero que ustedes observen esto y quiero que la vean acá. Filtrar. El primero te pide un array. El array que voy a colocar de filtrado es el filtrado que corresponde a la secuencia que voy a armar, que en este caso, o bueno, que voy a tener en cuenta ya armadita, que es la secuencia de los números del 1 al 100. Y luego en el include tendré el falso y el verdadero que me va a permitir con las 100 posiciones devolver solo los valores que cumplan con la condición de que hay un 9 dentro del rango. Si lo hago de esta forma y presiono Enter, me faltó cerrar un paréntesis allí, por eso me había generado un error. Este paréntesis ya lo cierro acá. Efectivamente obtengo la lista de los valores que corresponden con los que cumplen en este caso con los 20 nueves. ¿Ok? Sabemos que aquí hay 19 valores, pero si yo selecciono acá, efectivamente hay 19, pero sabemos que el último número cuenta con los dos. Muy bien. Esta es la forma de hacerlo. Obviamente acá, y voy a comentarlo y lo voy a hacer acá arriba, puedo simplificar la fórmula con ayuda de la función let, donde puedo definir un nombre de variable como tal que me va a permitir acortar la fórmula. Porque si ustedes observan, esta partecita de la secuencia se repite 2 veces. Cuando yo veo que una parte de la fórmula se repite varias veces, es bueno definir una variable, primero por temas de rendimiento y segundo por temas de simplificación a la hora de editar la forma posteriormente, la fórmula. Entonces yo voy a definir una variable S de secuencia y aquí voy a definir la función secuencia. Esto que está acá lo voy a colocar como el valor que quiero llamar con una variable. Entonces defino una variable con la función secuencia y donde aparezca la función secuencia pues coloco la letra S. Acá S y voy a verificar de que ya estas dos secuencias ya no tengo que escribir literalmente secuencia 2 veces, sino que llamo el nombre de la variable para que yo pueda ejecutarlo. Si yo cierro paréntesis acá en la función let, efectivamente obtengo el mismo resultado, pero ahorrándome el cálculo de la función secuencia 2 veces, solamente lo calcularía una vez y llamaría ese cálculo con la función filtrar las veces que sea necesario, que en este caso son 2 veces. Esta sería la forma de traer los valores desde el número 9 hasta el número 99, en este caso, que son los números que contienen por lo menos un 9. Pero entonces aquí es donde viene el asunto. ¿Cómo hago para poder hallar los valores que contienen ese 9? Ya lo hicimos, pero ahora cambiemos el asunto.
¿qué tal si yo quiero contar cuántos 9 hay en cada una de las celdas? Entonces vamos a hacerlo así. No lo voy a hacer con esta parte, lo voy a hacer todo desde cero y lo voy a hacer a la derecha. Y voy de nuevo con la función secuencia y van a ver cómo se hace el conteo. Entonces yo coloco acá secuencia C3, control enter, ahí tenemos directamente los 100 números. Pero miren esto, y aquí es donde viene el tema. ¿Cómo cuento cuántos 9 hay en cada celdita de esos 100 números generados? Pues puedo utilizar una técnica que ya hemos utilizado en el pasado en el canal, que tiene que ver con quitar caracteres para contar cuántos caracteres quité. Es la forma más sencilla de hacerlo. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a utilizar la función largo. Entonces obsérvese acá. Si yo utilizo la función largo y dentro de la función largo coloco la matriz de 100 valores, lo que voy a verificar es la cantidad de caracteres que hay dentro de cada celda. En ese orden de ideas, si yo presiono control enter, efectivamente lo que me va a dar es unos en los números del 1 al 9 que ya tengo representados acá porque efectivamente solo hay una cifra, y en los demás valores me dará 2 hasta el final que corresponde al 100 que me da 3. Perfecto. Tengo la cantidad de dígitos en este caso que hay en cada una de las celdas generadas por la función secuencia. Pero a esto le voy a restar el largo de la sustitución ¿de qué? De la sustitución de la secuencia. Voy a sustituir el número 9 por nada. Y observen esto. Con la función sustituir yo puedo decirle a Excel, oye, mira, la secuencia vas a ver, cada que haya un 9 me lo reemplazas por nada. Y esto es una forma que yo puedo hacer, yo lo puedo respaldar con una cadena de texto vacía, pero realmente esto no es necesario dentro de la función sustituir. Y es más, permítaseme antes de hacer el tema del largo, la resta del largo sustituir, quiero que observen qué pasa si yo hago la sustitución de la secuencia dentro de la secuencia con el número 9 y le quito ese 9 como tal. Si lo hago de esta forma y presiono control enter, quiero que observen que en primera instancia todos los valores se convierten en texto, porque la función sustituir te devuelve siempre un texto. Y lo que yo estoy haciendo es cogiendo donde haya un 9, ponme nada. Y obsérvese que efectivamente aquí, este 9, aquí no hay nada. Aquí el 19 me dejó solo un 1. Acá el 29 me dejó solo un 2. O sea, lo que estoy haciendo es quitando el 9. Para luego calcular el largo quitando el 9. Si yo calculo el largo quitando el 9, me va a dar la cantidad de caracteres que hay después de quitar el 9. Y efectivamente, por ejemplo, acá me dará la cantidad de caracteres que hay quitando el 9, que es 0. Aquí la cantidad de caracteres que hay con el 9 es 1, pero si quito el 9 me da 0. Por ejemplo acá, 9. La cantidad de caracteres del 19 son 2, pero quitando el 9 pues será el 1, porque solamente me queda el 1 y el 9 lo quito. Y así sucesivamente, obsérvese. Por ejemplo acá en el 99 logro el objetivo de que quite los dos 9, porque la función sustituir quita todos los 9 que hay en la celda y me lo reemplaza con nada. Si yo le cuento el largo, pues claramente me va a dar 0 porque no hay nada en la celda. Es decir, bueno, si hay algo, hay una cadena de texto vacía, que es lo que estoy haciendo directamente acá en mi texto. Una vez hecho esto, pues simplemente si yo resto los dos largos, el largo de la secuencia C3 menos el largo de la sustitución, es decir, quitando el 9, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0 cuando no hay un 9. Y luego me va a dar la cantidad de 9 que hay en la celda. Por ejemplo, acá me dice 9 está una vez en la celda. 9 está una vez en la celda. Acá abajo me tiene que dar 2, en este caso. Si ustedes observan, 99 tiene 2 9. Correcto. O sea que simplemente, si yo utilizo la función suma, claramente obtengo el número 20 que corresponde a la solución que estoy visualizando. Si yo verifico acá y les pongo el fórmula texto de la celda que se encuentra acá,
observarán la respuesta final. ¿Ok? Obviamente acá podemos utilizar el mismo let definiendo esta misma parte de la función secuencia para no tener que llamarla dos veces. Acá simplemente selecciono la secuencia, cierro la función de let y automáticamente reduzco la longitud de la fórmula llamando o calculando una sola vez la función secuencia y llamándola dos veces dentro del largo que necesito. Aquí vale la aclaración, no necesito colocar el 9 entre comillas, puesto que la función sustituir es capaz de interpretar que quiero sustituir el número 9 en cada uno de los valores que se encuentra allí. Brutal. Acabo de ver cómo a través de formulación en Excel calculo el conteo de los números 9 dentro de la fórmula. ¿Ok? Muy bien. Ahora utilizaremos Power Query para poder resolver este mismo problema con la misma lógica que utilizamos directamente con Excel, la cual es calcular el largo de la cadena completa de cada uno de los elementos que se encuentra dentro de la secuencia y luego calcular el largo de cada uno de los elementos pero quitando el 9 o reemplazando el 9 por una cadena de texto vacía. Con Power Query lo podemos hacer de la siguiente forma. Voy a presionar al F12 y lo que vamos a hacer es generar los datos directamente dentro de Power Query. Hay personas como tal que piensan que con Power Query siempre yo tengo que cargar datos externos para poder que Power Query funcione. No, yo puedo generar mis datos dentro de Power Query. En este caso, incluso no hay datos afuera que he generado, sino que todo lo voy a hacer dentro de Power Query. Entonces, para ello, me voy a la ficha inicio, grupo nueva consulta, opción nuevo origen, otros orígenes, consulta en blanco. Me voy por acá y ya tenemos la nueva consulta como tal, en blanco totalmente. Voy a presionar Control Shift más dos veces para poder que se vea más grandecito. Y voy a presionar Alt HQ como atajo de teclado para entrar al editor avanzado y que ahí veamos todos los pasos que vamos generando. Control Shift más de nuevo dos veces para que puedan ver el código grandecito. Y aquí voy a arrancar desde cero directamente pensando en variables originalmente. Entonces voy a colocar una variable que voy a llamar A y voy directamente a generar la lista desde el número 1 hasta el número 100. Para ello abrimos llaves. Las llaves siempre van a representar en Power Query listas o selectores dentro de un índice específico para poder colocar un índice para poder traer un valor como tal dentro de Power Query. Y voy a colocar el número 1, 2 puntos, 100. ¿Esto qué radica? Que arranca mi lista en el número 1 hasta el número 100. Vamos a devolver el paso que acabamos de definir, que es la variable A. Le decimos listo y efectivamente tenemos una lista que arranca desde el número 1 hasta el número 100. Una lista numérica en este caso. Observemos que llega hasta el número 100. Al HQ entramos directamente de nuevo al editor avanzado, Control Shift más dos veces y ahí lo tenemos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es poder quitar el 9 o poder reemplazar el 9 por una cadena de texto vacía. Ese reemplazo lo hacemos con una función de texto. Power Query es muy celoso en temas de trabajo con textos y con números. Textos dentro de textos o números dentro de números en cuanto a trabajo específico con funciones. Eso en un concepto general. Por lo tanto, esos numeritos que yo tengo allí los debo convertir a texto antes de generar un reemplazo. Para hacer ello, lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a utilizar una función que se llama listTransform. Es una función que me va a permitir transformar cada uno de los elementos de la lista que he generado como tal y convertirlos a texto. Entonces, en este orden de ideas voy a colocar una L y una TR. Y esto es un brutalito para que tengan presente. Si yo sé que es una función de lista, pues le coloco la L de lista y TR del nombre de la función que voy a utilizar. Y obsérvese que me aparece el IntelliSense
subrayadito en azul, como lo pueden observar, con las letras que yo he digitado, que no importa si son mayúscula o minúscula. El IntelliSense no es case sensitive, pero a la hora de escribir la función sí tengo que fijarme en las mayúsculas y las minúsculas. Presiono tabulación para autocompletar el nombre de la función y obsérvese que la función listTransform me pide dos parámetros. El primero tiene que ver con la lista, que en este caso se la estoy dando, que es la lista desde el número 1 hasta el número 100, coma, y luego me pide una función transformadora de cada uno de los elementos que se encuentra en la lista. Voy a utilizar la syntax sugar, que es la palabra reservada each, que básicamente es una función enmascarada, por decirlo de alguna forma, y en la parte derecha voy a utilizar la función textFrom. Como es una función de texto, voy a colocar TE de texto y FR de from. Obsérvese que ahí automáticamente se ve el nombre de la función, tabulación para autocompletar, abrimos paréntesis y coloco el underscore o la raya al piso, que significa o representa cada uno de los elementos de la lista que se encuentra en el primer parámetro. Cerramos paréntesis del textFrom, cierro paréntesis del listTransform y vamos a verificar en la parte izquierda donde está la lista, que en este momento hay números, puesto que están alineados a la derecha y en cursiva, se van a convertir en texto. Si lo digo listo, obsérvese de que ahí tenemos la lista armada en texto. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Pues entramos con el HQ y Control Shift más dos veces para poder trabajar con esta lista que ya hemos generado. Vale la pena rescatar lo siguiente. Por temas de practicidad, yo hubiese podido hacer todo el código en esa misma línea, pero lo voy a hacer en dos líneas simplemente para tener la referencia de la lista generada. Al final, cuando ya termine el código, lo coloco todo en una misma fila, en una misma línea, para evitar códigos redundantes. Pero en este caso voy a hacerlo para temas de su entendimiento en pasos. Voy a colocar acá una coma, voy a colocar acá la B, que corresponde a otro paso que quiero generar, y lo que voy a hacer es transformar la lista que ya generé en el paso anterior. Entonces también voy a utilizar la función listTransform, donde voy a utilizar como primer argumento la letra A, que corresponde a la lista generada en el paso anterior, y voy a utilizar como función lo siguiente. Ya tengo los textos. Al tener los textos necesito calcular el largo de cada uno de los textos o de cada uno de los elementos que se encuentra en la lista. Para ello voy a utilizar la función textLength. TextLength, ahí lo tienen, tele, tabulación, abrimos paréntesis y cada uno de los elementos de la lista que se encuentra en la parte izquierda les voy a calcular su largo. Si acá en vez de la A muestro lo que hay en B y le doy listo, tenemos acá un error. Ah, ok, me faltó la al HQ. Claramente, perdón, acá, si yo voy a utilizar una función iteradora con el underscore, necesito la función, perdón, la palabra reservada each, la syntax sugar del tema de la función. Si lo voy a hacer de esta forma, le doy listo. Claramente me faltó el each, nadita me faltó. Y acá se ve directamente todo lo que tiene que ver con la parte de los largos de los números, que en este caso es 1, 2 y así sucesivamente. Al HQ vale la pena rescatar lo siguiente, ¿no? Y acá Control Shift más. Esto lo pude haber hecho con su sintaxis de función. Por ejemplo, yo pude haber paréntesis acá, definido una X, el goes to y acá colocar la X. Esta es otra forma de hacer exactamente lo mismo, donde yo defino un parámetro dentro de la función, el goes to, que determina los pasos dentro de la función, y en la parte derecha determino la función junto con el parámetro que será entrando directamente en la función. Si yo lo hago así, obsérvese que me da exactamente lo mismo, ¿ok? Puedo hacer así o con el each, como les quede más cómodo como tal. Y para seguir la misma sintaxis, voy a utilizar la misma sintaxis del each con el largo específico como tal. Que vean que da exactamente igual utilizándolo de la primera forma o de la segunda.
Muy bien. Ok, vamos con el HQ y continuamos. Control Shift más 2 veces y seguimos. Ya tenemos el largo. Una vez tenemos el largo, pues la idea también es calcular cómo podemos quitar ese 9. Para no tener que estar haciendo más pasos de los necesarios en cuanto a lo normal específicamente hablando y no tener que volver a hacer otro list transform y demás, en vez del text length, que ya lo entendimos, vamos a utilizar una función que me permita reemplazar el 9 por una cadena de texto vacía. Para poder hacer esto, la función es text replace, o una función que podemos usar acá es la función text replace. Esta función text replace como tal te permite, como su nombre lo indica, reemplazar un texto por otro dentro de una cadena de caracteres. Y ojo, es una función de texto, por lo tanto requiere textos para trabajar. Es por ello que hice la transformación de texto antes de. Entonces si lo hago de esta forma, text replace, abro paréntesis, ¿qué es lo que me pide la función text replace? El texto que voy a reemplazar, que en este caso va a ser cada uno de los elementos de la lista A, por lo tanto underscore, coma, luego me pide cuál es el texto que voy a reemplazar, que en este caso va a ser el número 9. Pero no puedo poner un 9 acá porque acá me pide texto como argumento. Entonces, entre comillas, coloco ese 9 que es el texto que voy a reemplazar. Y en nuevo también necesito un texto, pues lo voy a reemplazar por una cadena de texto vacía. Si lo hago de esta forma y le doy listo, efectivamente lo que voy a obtener es un texto, porque sabemos que la lista A es texto, y estoy reemplazando el 9 por una cadena de texto vacía, por eso es que ya no vemos los 9 por acá, el 9 se vuelve una cadena de texto vacía, el 19 se vuelve un 1, y así sucesivamente hasta el final. Como ustedes pueden observar, el 99 no tiene cadena de texto. Al HQ, Control Shift más 2 veces, y continúo. Teniendo en cuenta esto, pues voy a calcularle su largo. Entonces simplemente puedo calcular el text length, donde puedo contar la cantidad de caracteres que hay en ese reemplazo. O sea que aquí, por ejemplo, en el 9 me debe dar 0, en todos estos me debe dar 1, por acá me debe dar 2. Si yo lo hago de esta forma, le doy un listo, efectivamente lo que estoy calculando es el largo, ¿sí?, de la cadena de caracteres de texto que calculé allí, que es un número, el largo es un número. Al HQ, Control Shift más 2 veces. Pero esto lo voy a restar de el text length de el underscore, que corresponde a cada uno de los elementos de la lista A. Entonces, si ustedes observan, claramente estoy utilizando el largo de cada uno de los elementos completito menos el largo del reemplazo del 9 por una cadena de texto vacía. Eso me va a dar la cantidad de 9 que hay dentro del texto. Si lo hago de esta forma, le doy un listo, efectivamente obtengo ceros y 1 que corresponde a un 9 que está dentro de el elemento que estoy analizando. Si yo me voy al final, efectivamente acá voy a obtener 2 9, como lo pueden observar. Al HQ, Control Shift más 2 veces para que lo puedan observar. Vamos a ampliar acá un poquito para que lo vean. ¿Qué quiero yo? Pues ya tengo la lista donde tengo la cantidad de 9 en cada uno de los elementos. Pues me falta sumar. Ojo, brutalito. Puedo sumar en el paso que voy a devolver. No necesito hacerlo acá. Si yo quiero hacerlo acá, por ejemplo, puedo usar la función listsum. Vamos a hacerlo a lsum. Ahí está. Donde simplemente encierro la lista, porque esta función me pide una lista. Es una función de lista. Me pide una lista. ¿Sí? En este caso, obsérvese, me pide una lista como tal, le damos listo y el resultado es un escalar, obsérvese acá, un escalar, cuyo resultado me da 20. Brutal, al HQ. Si yo quiero devolver este valor como tal, en vez de yo devolverlo de esta forma, es recomendado devolverlo como tabla. Entonces, si lo quiero devolver como tabla, hay una función muy interesante que se llama table from values. Table from value, perdón. From value.
Y esta función lo que va a permitir es de que ese valor que está siendo generado como un escalar se convierta en una tabla. Si lo hago de esta forma, le doy listo, obsérvese de que efectivamente ya tengo una tabla con el encabezado value y el número 20. Brutal. De esta forma, como ustedes lo pueden observar, ya tenemos el valor como tabla y lo puedo devolver. Vamos a devolverlo a Excel. Le voy a decir cerrar y cargar en. Y le voy a decir que lo coloque como una tabla en una hoja de cálculo existente en esta parte de acá. Le damos a aceptar y ya tenemos efectivamente el 20 calculado como resultado. Otra cosa que me dicen, no, pero es que yo quiero directamente esto sin utilizar los dos list transform porque se siente que hay una redundancia. Pues vamos a editar la consulta, doble clic acá. Vamos con ALHQ, editor avanzado, control shift más y observen esto. Yo lo que puedo hacer es directamente, en vez de utilizar dos pasos, pues lo puedo hacer acá. Entonces yo acá puedo hacer el text length del texto que tenemos acá menos el text length del text replace y acá nos queda el text from. Verificamos. Nos queda un paréntesis. Esto lo quitamos. Esto lo podemos colocar como A. Y esto lo puedo incluso bajar para que se vea la operación específicamente. Ahí está, text from, Aquí tenemos el text from directamente, como lo pueden ustedes observar, ¿sí? Y tenemos exactamente lo mismo. List transform, está cerrado, perfecto. Incluso esto lo puedo colocar acá abajo para que vea que está cerrado. Específicamente hablando, le puedo colocar unos espaciecitos acá. Vamos a colocarlo acá cerradito. Y vamos a verificar que, ok, vamos a ver. Alt HQ. Vamos a ver en qué nos equivocamos. Acá hago el reemplazo del text from cada uno de los elementos que está acá. Perfecto. Luego calculo el text length. Aquí estoy calculando el text length dos veces. Ya voy aquí. Borro acá. Test replace, test from, perfecto. Tin, 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 tin. Parece que ya está. Y efectivamente ya lo tenemos con el 20 calculado. Al HQ. Y este vendría siendo el código, miren. Que no es nada del otro mundo. Simplemente es el text length del text from. Es decir, cada uno de los elementos de esta lista convertido en texto. Y directamente aquí calculo el largo del reemplazo de cada uno de los elementos 9 por una cadena de texto vacía. Y al final devuelvo la suma como una tabla. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Cerrar y cargar. Y ahí lo tenemos. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, y si quiero devolver los números que contienen ese 9 como una lista, pues en este caso como una tabla en Excel, pues lo haremos de la siguiente forma. Al F12, Control Shift más, vamos a generar una nueva consulta, así que puedo hacer clic derecho, por ejemplo, en la parte inferior, además de hacerlo por acá, por donde les mostré al inicio, clic derecho, nueva consulta, orígenes recientes, consulta en blanco. Al HQ, editor avanzado, Control Shift más. Aquí vamos no a repetir la explicación de lo que ya hicimos. A igual, creamos la lista del 1 al 100. A esta lista le genero una transformación donde tenemos la transformación que se llama list transform, tabulación. Nos vamos para acá, coma, le hacemos un each,
y le hacemos el text from, tabulación de la raya al piso, cierro paréntesis del list from. Aquí ya tengo la lista como texto, al HQ, control shift más dos veces, vamos con una coma, nos vamos con otro paso y es lo siguiente. Quiero verificar los valores que contienen un 9 en cualquiera de sus elementos. Esto lo puedo hacer de la siguiente forma. Puedo hacer un filtro y ese filtro lo puedo hacer con ayuda de la función listSelect. ListSelect, donde esta función me pide una lista, que ya la tengo construida acá, que es la lista de la variable A, que es una lista, coma, y una función específica que lo puedo hacer con su syntax sugar, each, y puedo determinar la condición que se debe cumplir. ¿Cuál es la condición? Pues la condición es un text contains. Entonces voy a colocar acá text contains, donde nos pide un texto original desde donde él va a verificar si está contenido, que es la raya al piso, underscore, coma, y el substring que corresponde a lo que voy a buscar, que en este caso es un 9 como texto. Teniendo en cuenta esto, le pongo una B acá, le doy un listo y específicamente ya tengo la lista teniendo en cuenta el contenido de text contains que ven ustedes acá. Perfecto. Al HQ, perdón. Control Shift más. Ahí lo tienen. Si yo quisiera verificar o hacer esto de una forma en una sola parte, lo puedo hacer. En vez de este A, le puedo colocar directamente acá el 1 al 100. Y acá el text contains, le coloco el text from acá. A ver. Acá porque no le puse el espacio, quizá no me colocó el IntelliSense. Perfecto. Ahora sí. En este caso quitamos acá la letra A. Entonces estoy haciendo todo directamente desde la lista original, convirtiendo primero en texto y luego verificando si está contenido el número 9. Y obtengo exactamente lo mismo, pero como número. ¿Y por qué como número? Porque aquí estoy verificando el contenido como texto, estoy convirtiendo cada uno de los elementos, verificando que está el 9, pero el resultado con el cual estoy trabajando lo estoy haciendo directamente con la lista numérica. La lista numérica le convierto cada uno de los elementos en texto y verifico si cada uno de los elementos en texto contiene el 9. Mucho más resumido de esta forma. Al HQ. Y obsérvese de que ya con este solo pasito, ¿sí?, tenemos la lista creada, pero si la quiero colocar como una tabla, lo puedo hacer acá arriba. Además, hagámoslo acá arriba, no necesariamente tiene que ser acá abajo como lo hice en el paso anterior. Le voy a colocar table from value. Y me encanta esta función porque no importa si el resultado es un valor, una lista y demás, automáticamente lo que hace es devolver el resultado específico. Es decir, tenemos table from value, convierto el tema de la lista en una tabla. Si lo hago de esta forma y le doy listo, ¡boom! Ahí tengo la lista con el título value. Cerrar y cargar en tabla, hoja de cálculo existente, y la voy a cargar aquí en H10, aceptar, y ahí tienen la lista de los valores generados por Power Query. Brutal. Muy bien. Ahora vamos a utilizar Python como último método para resolver el asunto. En este orden de ideas, para hacerlo, claramente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a insertar aquí control más al FCA, pongámosle 2, y por aquí insertemos con control más otra columna, efectivamente, para que nos quede así separadito. Y vamos a utilizar lo siguiente. Miren, con Python tenemos un complemento
que ha salido recientemente que nos permite crear código Python de forma mucho más cómoda, incluyendo lo que se llama el IntelliSense de la herramienta. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ese complemento se llama Excel Labs. Acá lo tienen, por acá a la derecha. Sí, es más, permítame, voy a minimizar acá y voy a ampliarlo por acá para que se observe claramente el tema del complemento. Excel Labs, como ustedes lo pueden observar. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a decir Excel Labs y obsérvese que esto normalmente aparece de la siguiente forma. Permítame aquí, le voy a colocar Feature Gallery para que vean cómo se ve el complemento cuando ustedes lo inician por primera instancia. Vale la pena rescatar lo siguiente y permítame lo cierro acá. Y es que para poder descargar el complemento lo pueden hacer a través de la ficha inicio, grupo complementos, opción complementos. Entonces hacemos clic acá, le decimos obtener complementos y acá vamos a colocar Labs, buscamos y encontramos Excel Labs y le damos en agregar. Cuando hacemos eso instalamos y lo van a observar a partir de la ficha inicio, grupo Excel Labs, opción Excel Labs. Entonces hacemos clic acá y observen que se carga directamente el complemento donde tenemos 3 herramientas dentro de Excel Labs, dentro de la cual solamente nos vamos a ocupar con Python Editor. Entonces entramos acá, le decimos Open y claramente voy a generar un código Python en la celda donde yo estoy. Yo puedo estar parado en cualquier otra celda, pero me voy a parar acá y le digo adicione una celda Python en K10. Obviamente lo puedo hacer acá igual PI, tabulación, para poder completar directamente el código Python, o puedo hacerlo, en vez de hacerlo así como lo estaba comentando, aquí haciendo clic en Add Python Cell. Entonces, seleccionamos acá y tenemos listo un editor que nos va a permitir generar el código Python de forma más cómoda. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar similar concepto que hemos utilizado en el pasado, aunque, bueno, con sus diferencias específicamente hablando en cuestión. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma y atentos. Voy a utilizar una función que me permite generar esa secuencia que yo necesito. Esa función se llama la función range. Permítame, voy a así, control ruedita hacia arriba para aumentar el tema del zoom, que se observe mejor. Range, abrimos paréntesis y obsérvese de que me permite trabajar lo que se llama un inicio, un final y un step, es decir, un incremento. Lo que nosotros tenemos igual con la función secuencia en Excel, en Python lo tenemos muy similar. El inicio corresponde al número 1, porque quiero que arranque mi secuencia en 1, y mi final correspondería al número 100, ese es el que quiero en la secuencia. Pero en Python yo no puedo colocar el 100 porque estas funciones y normalmente la indexación que se trabaja directamente dentro de Python, para dentro de las funciones, necesito colocar un valor después. Yo quiero que me llegue hasta el número 100, en range le tengo que colocar el número 101. Es decir, el stop indica el índice donde él se va a detener y el índice viene siendo el 101 que representa el número 100. Siempre es así, un número después. Para poder salvar esto tengo dos opciones. Una, presionar Control Enter como atajo o hacer clic en el disquecito que aparece allí. Mire que ahí aparece Save, atajo de teclado, Control Enter. Vamos a darle Control Enter. Y al darle Control Enter, observen como tal que él me muestra, cuando lo tengo en el modo inicial, el tipo de dato que está devolviendo como resultado. El tipo de dato es un tipo de dato tipo range. Claramente, si yo quiero ver los valores, lo que pensaría que puedo hacer es, en vez de yo cambiar lo que él está mostrando, que tiene que ver como tal, como un objeto Python, que es el tipo de dato que él está devolviendo,
En este caso lo puedo intentar convertir a valores de Excel. Si yo hago clic aquí en convertir a valores y le doy control enter para salvar, me voy a encontrar con que se genera un error ND. Ese error ND es porque normalmente Excel no es capaz de interpretar el tipo de dato range que genera Python. No es capaz. Por lo tanto, yo tengo que traducírselo a Excel para poder que le entienda ese tipo de dato. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, te voy a enseñar dos formas de las varias que hay. Una de ellas, utilizando la función list, es decir, convirtiendo el objeto range en una lista Python. Si yo le doy control enter, obsérvese que ahora sí, permítame, yo lo convierto de nuevo a Python object, control enter, para que se observe, está devolviéndome no un tipo range, sino un tipo lista. Y si ya lo convierto a Excel values, control enter, voy a observar los valores desde el número 1 hasta el número 100, como lo pueden ustedes observar acá. Así que es bastante sencillo el asunto, ¿no? Muy bien. Y si yo en vez de colocar el valor quiero referirme a la celda que se encuentra en esta parte, lo que puedo hacer es lo siguiente. Le puedo decir, en vez del 101, decirle XL, que es la función intérprete dentro de Python para llamar una celda Excel. Abrimos paréntesis y entre comillas le doy la celda, que en este caso es la celda C3. Si yo lo hago de esta forma y le doy un control enter, obsérvese de que me da exactamente el mismo resultado. Si yo presiono control flecha hacia abajo, ahí observo hasta el número 99, porque en este caso estoy diciéndole 100. Recuerden que acá para devolver hasta el 100 tendría que darle uno más, puesto que es el número después, tal cual como lo comenté, control enter, y ahí ya me daría del 1 al 100, como lo pueden observar. Perfecto. Esa sería una forma de poder hacer la representación del objeto tipo range. Pero voy a utilizar otra forma que en este caso es más conveniente para lo que vamos a hacer. Entonces, en vez de utilizarlo como lista convertida, voy a generar la lista con algo que se llama dentro de Python List Comprehension o comprensión de listas. Si yo abro corchetes, voy a generar una iteración a ese objeto range, donde le voy a decir i for i. Normalmente uno utiliza la letra i para denotar un incrementador dentro de programación dentro del rango como tal. Entonces lo que yo le estoy diciendo es, oye, mira, léeme el objeto range iterando por cada uno de sus valores, y ese valor, cada uno de los valores está representado por la letra i. Y lo que me vas a devolver, ¿qué es? El mismo valor i. No le vas a hacer nada inicialmente. Entonces, en ese orden de ideas, si lo hago de esta forma y le hundo control enter, observen que me da exactamente el mismo resultado. Es decir, que por list comprehension puedo devolver una lista a partir de un objeto rango. Brutal. Y ahí lo pueden observar en Python desde el número 1 hasta el número 100. Perfecto. ¿Qué voy a hacer adicionalmente? Bueno, eso está muy chévere. Pero yo quiero, como tal, trabajar reemplazando ese número 9 por nada, para poder hacer el conteo, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué puedes hacer? Pues lo que puedes hacer es lo siguiente. Tú le puedes decir, oye, conviérteme cada valor en texto. Y aquí hago el siguiente comentario. Dentro de Python, así como en Power Query, es muy importante el tipo de dato. Si voy a trabajar con números o si voy a trabajar con textos. Como quiero trabajar con texto, entonces yo le voy a decir que como cada valor o el valor que se encuentra acá es un número y yo le sumo 1 para poder que me dé el tema de la generación, cada elemento me lo conviertas en un texto. Eso lo hago con la función string. Hay una función que se llama str, que viene de string, para convertir cada elemento. Miren, el iterador es i, pero acá lo que le estoy diciendo es que cada elemento me lo convierta en un string y me genere la lista. Si yo lo hago de esta forma, obsérvese de que efectivamente aquí me aparecen los elementos como tal
como texto porque están alineados naturalmente a la izquierda. Perfecto. ¿Y por qué lo necesito como texto? Porque observen esto, y aquí no lo voy a hacer igual con la lógica que utilicé en Excel. Voy a utilizar incluso una lógica un poco más interesante. Hay una función que se llama count. Y esta función en Python lo que me va a permitir es determinar como tal cuáles elementos de los que están allí contienen un 9. Entonces observe esto. Si yo le pongo el string i y le pongo un punto count y le digo que me cuente el número 9, obsérvese lo brutal. Me está dando como tal cada uno de los elementos contándome el 9. Y esto es brutal. Brutalísimo porque estoy contando el texto 9, ojo porque lo convertí en texto y esta función solamente trabaja con textos dentro del iterable i. ¿Y esto qué hace? Pues automáticamente me devuelve lo que necesito. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar después la función sum, que lo que va a hacer es devolverme el conteo de 9. Y señores, esto es brutal. Solamente esta forma de trabajar me permite hacerlo. Que yo quiero que me dirija este 9 de acá. Ok, en vez del 9, recuerden de que esto es un número, entonces tengo que utilizar la función string donde llamo el asunto en C2. Mírenlo acá. Control Enter. A ver. Creo que aquí se me fue el count. Perfecto. Eso me faltó. Ahí estaba. ¿Sí? Que igual lo hice acá. Aquí se me generó un error. Simplemente acá lo borro. Cierro acá. Y simplemente debí haberlo hecho acá, que de pronto era más fácil el tema del debug de los paréntesis. Miren acá. Pero ya tenemos el tema de la suma. Cuando yo utilizo la función suma, incluso, y aquí hay un brutalito en Python, no necesito el generador de lista. Él ya lo entiende. Si lo quito, él me genera esa instrucción como un generador, así se le llama en Python, y él lo entiende directamente dentro de la función suma y me da el mismo 20, como lo pueden observar. Ahí tienen el conteo de los 9 con esta forma de trabajar, como lo pueden visualizar. Permítame, vamos a abrir acá para que se observe. Ahí le hundí un control hacia arriba. Si utilizo la misma lógica, señores, puedo también generar la parte de los números, pero como un filtro. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Observe. Vamos a hacerlo así. Python. Puedo pararme acá y decirle que añada una celda Python en la celda L10. Añadimos. Y le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir la misma técnica i for i in range 1,1 más xl c3. Aquí yo puedo incluso decirle enable selection to date range. Si yo quiero seleccionarlo desde acá, yo puedo hacer clic aquí. Puedo hacer clic en estos rangos. Miren, acá está, C3, ya está. Control Enter, ahí ya tengo el objeto lista. Si yo estoy en Excel como tal, puedo presionar el atajo de teclado Control Alt Shift M para cambiar la representación de los valores. Miren qué bonito. ¿Sí? Y teniendo en cuenta ya la lista, como lo pueden ustedes observar acá, ¿qué puedo hacer? Pues voy a generar el filtro. ¿Cómo genero el filtro? Pues el filtro es lo siguiente. Ya tengo esto acá y le voy a decir un filtro que se haría después. If. ¿If qué? Yo quiero que me muestres todos los valores si hay un conteo de valores que corresponden al 9. Miren esto. En vez de yo colocar la condición en cada elemento iterable, voy a dar una condición con un if que me va a permitir filtrar la lista. Así se filtra una lista con list comprehension. Entonces yo le digo if string i.count 9. Si hay un conteo, filtrame. Si le doy control enter, miren lo brutal. Tenemos la lista filtrada
donde exista un conteo de 9, por lo tanto, ahí tienen el 9. Señores, esto es brutal. Obviamente esto acá le puedo cambiar el XL por C2, control enter. Me falta convertirlo en string. Aquí faltó paréntesis. Obviamente esto es un número, por lo tanto necesito hacerlo con un conteo, porque la función conteo solamente funciona en textos y ahí lo tienen generado. Acá tenemos el tema con Python del conteo directo y acá tenemos la lista generada también usando Python y list comprehension. Señores, espero hayan disfrutado el tema de todos estos métodos. Disfruté mucho haciéndolo como tal para que ustedes pudieran observar todos los elementos que se pueden utilizar dentro de Python en este sentido y que puedan entender que Excel es todo un mundo. Miren todas las herramientas que tenemos directamente para poder solucionar problemas. Lo hicimos por observación a través de filtros como tal, lo hicimos con formulación a través de funciones matriciales, lo hicimos con Power Query a través de funciones M, de lenguaje M, y lo hicimos con Python a través de programación con list comprehension. Así que tenemos herramientas para rato, hay mucho para cortar aquí, hay mucha tela de donde cortar, así que espero que estén conectaditos en el canal, puedan aprender y verificar todos estos tesoritos que les estoy compartiendo. Señores, Dios me les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.